Bueno, Baba, el ladrón de samskaras. En 1980, en un pequeño pueblo del sur de la India, Baba presentó una idea importante y misteriosa en el curso de un discurso de Darsana general. Expuso los conceptos de creación, lila, nacimiento humano, vida humana y samskaras, de tal manera que estaba más allá de la comprensión tanto de los devotos como de los intelectuales. Bueno, quiere decir que Baba habló de la creación del universo, Baba habló de lila, que es el juego cósmico, el nacimiento humano, la vida humana y los samskaras, o sea, las reacciones, de tal manera que estaba más allá de la comprensión tanto de los devotos como de los intelectuales. Por primera vez él había resuelto un problema filosófico, hasta ahora complejo, la respuesta que ni los más grandes expertos ni los más simples bhaktas tenían. El primer día presentó una parte del debate, del cual ya había hablado en numerosas ocasiones. Una vez que Paramapurusha, la conciencia cósmica, entrega a Prakriti, la energía cósmica, toda la responsabilidad de regular la causa y el efecto, la acción y la reacción de una manera ordenada, entonces él, Paramapurusha, rara vez interfiere con sus trabajos. O sea, él le da la autoridad a la energía cósmica de cumplir con ciertas leyes, entonces él rara vez interfiere en los trabajos de Prakriti, la energía creadora. Tampoco tiene derecho ninguno, tampoco tiene derecho ningún ser humano de pedirle al Señor que interfiera con su funcionamiento, ya sea un karmi, un gyani o un bhakta. Quiere decir que tampoco tiene derecho ningún ser humano en pedirle al Señor o a la conciencia cósmica que interfiera con su funcionamiento. Es decir, no le podemos decir a Paramapurusha, interfiere tú con Prakriti, ¿no? Para que a mí yo no tenga problemas o lo que sea. No, no podemos pedirle eso. Ni un devoto, ni un karmi, quiere decir ni un yogi que hace acciones inegoístas, ni un yogi, ni un gyan yogi, un yogi intelectual y tampoco un bhakta. Ninguno puede pedirle eso al Señor. Él ha puesto todo en un mecanismo de autorregulación que funciona con la precisión del reloj, completamente bajo el control de Parama Prakriti. O sea que Baba le ha dado a Parama Prakriti, la energía creadora, una autoridad que es intocable, ¿no? Bueno, esto parece así, pero vamos a ver que a veces no es. O sea que es intocable, no puede hacer nada. Sin lugar a duda, Parama Prakriti lleva a cabo todas sus obras, no a fuerza de su propio deseo, sino a través del poder que le otorga Paramapurusha. Claro, porque, a ver, ¿qué puede hacer Prakriti si Paramapurusha, la conciencia cósmica, no le autoriza? No puede hacer nada. Dice, en Ananda Sutran, capítulo 1, versículo 2, eso dice justamente eso, esa cita de que Paramapurusha le otorga a Prakriti ese poder, eso se menciona en Ananda Sutran, capítulo 1, versículo 2. En otras palabras, la danza eterna de Shakti, que es la energía cósmica, se debe a los deseos de Paramapurusha. Sin Paramapurusha, ella no tiene existencia separada, salvo algunas excepciones. Paramapurusha, por sus propias reglas, se convierte en una entidad impersonal que no interfiere. Esta es una verdad indiscutible más allá del ámbito del debate. Hasta ahora, desde el punto de vista filosófico, todo ha sido aclarado. El complicado problema que surge es este. Cuando Paramapurusha es una entidad impersonal y desapasionada, ¿dónde está la posibilidad de unir al devoto con su Señor mediante las dulces ataduras del sentimiento?
Un humano nunca puede apegarse a una entidad impersonal y desapasionada. No importa cuán grande e importante sea. Es todo el juego del escondite, las disputas y los juegos de devoción que dan tal dicha, tan mero engaño. Estas eran algunas de las importantes preguntas, las más sentidas por los corazones tiernos de los devotos que surgieron en los primeros discursos de Baba cuando él presentó los puntos de vista del autor. Ese aspirante espiritual en cuyo corazón se desarrolla el amor por Paramapurusha se convertirá en un mero juguete en manos de esa máquina autorreguladora. ¿Tiene uno que probar los frutos de todas sus obras pasadas, buenas y malas? Uno no sabe cuántas vidas de pecado de samskaras ha acumulado. ¿Tendrá uno que sufrir las reacciones de todas las faltas a cada momento? ¿Cuántas veces uno tendrá que tomar nuevos nacimientos, ya sea en forma humana o en otras formas, para completar la compensación de sus samskaras? Incluso después de rendirse a sus pies, si uno tiene que cumplir con las reglas de su creación, ¿cuál es el sentido total de entregarse? Para el devoto esto se convierte en una pregunta muy importante. Si la respuesta a esta pregunta compleja es sí, tiene el apoyo indudable de la filosofía, pero resulta un golpe cruel a los tiernos sentimientos relacionados con la devoción. Si la respuesta es un no, ¿cuál es la lógica detrás de esto? Cuando todo está autorregulado, manejado por una máquina, ¿es el amor que tiene el amado Señor de nuestros corazones, Paramapurusha, por sus devotos solo un engaño? ¿Es su lila una mera exhibición? ¿Un disfraz? ¿Es el consuelo de las palabras del Señor Krishna? Dice, acéptame como tu único refugio. ¿Un engaño? ¿Es esto una trampa? ¿Es completamente un sinsentido este profundo sentimiento de perderse en sus pies cuando todos los trabajos los realiza esta máquina automática, autorregulada, donde hay lugar para la emoción? Esta es una pregunta difícil cuya respuesta no la puede dar un experto ni un devoto. La respuesta solo puede darla aquel sobre el que se ha lanzado esta calumnia indirecta. Al día siguiente, en el mismo pueblecito del sur de la India en 1980, Baba propuso el punto de vista contrario de este debate misterioso y serio para revocar la acusación. La primera solución que él presentó en su discurso fue que, para experimentar las compensaciones de nuestras acciones pasadas, la posesión de una mente es una necesidad absoluta. Pero si tal estado es posible, ya sea de forma permanente o impermanente, cuando la mente que experimenta el samskara es capaz de ir más allá de sí misma a través de la concentración, entonces esa mente puede ir más allá del estado de la experimentación de los samskaras. O sea que Baba les dijo que, bueno, si bien es cierto que uno crea acciones y reacciones y uno tiene que experimentarla, entonces, claro, los devotos sienten que no hay fin a esta tregua. Entonces Baba le dice, sí, que para experimentar los samskaras necesitamos de una mente, pero que la mente a través de la meditación puede ir más allá de sí misma. Los restantes samskaras menos importantes se queman. Sin lugar a dudas, es el Señor mismo quien guía a sus devotos a ese estado que está más allá del ámbito de la experiencia samskárica.
Él guía solo a aquellos de sus devotos que se rinden completamente a sus pies, que se entregan al 100% a su bien amado, que se han sumergido completamente de pies a cabeza en los sabores del amor divino, cuyas mentes bailan en el deseo ilimitado de Paramapurusha, cuyos corazones arden con amor apasionado por Mahasambhuti. Mahasambhuti es cuando Paramapurusha, la conciencia cósmica, toma un cuerpo físico y se presenta y se manifiesta físicamente para dirigir al mundo y para llenar de devoción el universo. Baba declaró que esta era una verdad universal. Él lo llamó la verdad última y real y le dio a esta lila un nuevo calificativo, drama público. Baba lo llamó drama público, del cual quiere darle una idea al lector. Quien quiera actuar en esta obra universal, en este espectáculo público, en este divino deporte abierto, tiene que jugarlo con una mente abierta, conociendo las reglas del juego, entendiéndolo y pensándolo en ello por adelantado. La otra solución que Baba propuso en este mismo discurso, aunque sin duda es amarga y desagradable para el devoto, también es tan universal como una verdad última y real. La solución es que cuando él desciende a la tierra en el incomparable papel del compasivo Mahasambhuti para honrar a sus devotos, toma la decisión de que siempre que sea necesario asumirá la carga de los samskaras de aquellos que son sus amados. Por su gracia misericordiosa, él transfiere la tristeza y los dolores de sus amados hijos e hijas, sus adoradores, sobre sí mismo, ignorando el papel de Paramaprakriti. Él sufre sus samskaras a través de su propia persona, aunque este hecho es ciertamente desagradable para el Bhakta, es una verdad. O sea que para aliviar el karma de los devotos, él los toma sobre sí mismo. Y a esto al devoto no le place, porque ¿quién quiere que Paramapurusha sufra y queme sus samskaras? Más bien los quemamos nosotros, ¿no? Este misterio también resuelve simultáneamente otro grave problema. Esta otra pregunta difícil es que cuando el Mahasambhuti es omnipotente, omnipresente, no afectado por los samskaras, ¿por qué tiene que sufrir tan intensas torturas durante su vida? ¿Por qué tiene que soportar tantos sufrimientos, tanta tristeza y dolor? ¿Y por qué lo hace? Tiene que ser el blanco de tanta censura e infamia no deseadas. Aunque no tiene samskaras, crea un cuerpo humano particular para él y lleva una vida de samskara. La experiencia de los samskaras es inevitable. A través de este cuerpo que él toma con su divina resolución, él experimenta los samskaras no expresados de sus devotos. Para decirlo más apropiadamente, él cambia el recipiente para experimentar el fruto de la acción. Hay dos nombres populares en sánscrito para el Señor, Hara y Hari. Ambos tienen el mismo significado. Si uno roba las posesiones de otro, si por la fuerza se lleva las posesiones de alguien sin tener su permiso previo, se puede llamar a esa persona Hara o Hari. Este robo va en contra de los principios de Yama y Niyama. Es inmoral. Aún así, el Sadguru o el Mahasambhuti se ve obligado a robar. La cuestión de obtener el consentimiento previo no se plantea. El único objetivo del verdadero devoto es darle felicidad a su más querido, cercano y amado Baba por todos los medios. ¿Por qué ellos, por su propia voluntad, entregarían la carga de sus samskaras a su Señor? Pero los devotos son más queridos por su Señor que
tomar la carga de sus samskaras en su propia espalda. O sea, quiere decir que, pero los devotos son tan queridos por su Señor que tomar la carga de sus samskaras en su propia espalda le produce una alegría ilimitada. O sea que Paramapurusha nos quiere tanto a sus devotos que a él no le importa tomar la carga de sus devotos y por eso roba. Él es un ladrón, el ladrón de la mantequilla, Hari, el que usurpa. Aquellos que fueron contemporáneos de Baba, que pudieron recibir su gracia, lo saben muy bien. Cada vez que íbamos hacia Baba, cansados y golpeados por las luchas de la existencia, cargando con el peso de nuestras vidas, repletas de samskaras, de repente comenzábamos a sentirnos ligeros y sin peso. Uno no sabía por qué se sentía así, pero nadie podía negar esta experiencia. La única razón para esto era que cuando uno tenía la oportunidad de tener su sagrado darshan, quiere decir de verlo, él inmediatamente arrebataba nuestros pequeños y grandes samskaras. Quizás era por eso que sabiéndolo o sin saberlo, corríamos una y otra vez al refugio de sus pies para aliviar nuestra mente de su pesada carga. En realidad, él tenía un hábito compulsivo, casi inocente, de robar. Sin el conocimiento de aquellos que buscan su gracia, él robaba sus posesiones personales, nos llevaba nuestras carteras llenas de samskaras hacia él, como si se tratara de la magia de un ladrón habilidoso. Él revisaba nuestros bolsillos sin que nos diéramos cuenta de ello, llevándose todos nuestros samskaras. Es solamente ahora que comprendemos totalmente todas las astutas e intrigantes maneras de este ladrón decidido a engañarnos. Oh, qué excusa y cuántas. Algunas veces era en el R10, cuando se reunían los acharyas, la reunión mensual. Otras veces era el informe trimestral. Algunas veces eran las reuniones de Bhakti Pradhans, o de gente que eran secretarios en Ananda Marga de algunas zonas, ¿no? Otras veces las reuniones de Upabhukti Pramukh, era otro tipo de cargos. En otras ocasiones los encuentros de los líderes de las diócesis, descendiendo a los jefes de panchayas y jefes de aldeas. Quiere decir que Baba buscaba la excusa para liberar a la gente, para alivianar la carga de los samskaras, creaba un montón de reuniones del nivel más alto al nivel más pequeño, siempre con reuniones para atraer a sus devotos en su cercanía. Él mantenía encuentros con una excusa para que ellos también accedieran a una pequeña cantidad de su gracia infinita, de manera que también pudieran limpiarse en el río de su inexplicable gracia. Algunas veces era el Dharma Samiksha, otras veces el Dharma Samiksha era unas reuniones que Baba hacía con un análisis espiritual de cada uno. O sea, una persona se ponía de pie, que él llamaba frente a Baba, y Baba le hacía un escáner donde le decía todas las cosas buenas y malas, ¿ok? Y si había que castigarlo, castigaba, pero ¿de qué manera? Baba le decía, pon las manos, y Baba agarraba un palo, ¿no? Y un bastoncillo, y apenas lo tocaba, ¿ok? Y le perdonaba, siempre perdonaba, los regañaba un montón, pero siempre los perdonaba. Otras veces era el contacto personal. A veces era un contacto especial, otras veces contacto en el jardín, a veces caminatas campestres, a veces encuentro entre acharyas. Incesantemente uno tras otro se reunía con sus seres queridos con una excusa u otra. Una vez
se envió un mensaje a Amraí. Amraí es la persona que está escribiendo estas historias y él tiene otro nombre, pero es un, digamos así, un apodo que él se ha puesto para escribir los libros, ¿no? Dice, una vez que se envió un mensaje a Amraí y a otros devotos cercanos para ir a ver a un paciente divino imposibilitado en el hospital, dijeron que él tenía una sensación claustrofóbica en los alrededores estériles del hospital y tenía sed de tener contactos cercanos con algunos de sus devotos. Entonces, el que escribe estas historias dice que una vez Baba lo mandó a llamar porque estaba en el hospital. Entonces sentía claustrofobia de estar ahí y hizo llamar a algunos devotos para que lo fueran a visitar. Él deseaba que durante su corto periodo de vida autoimpuesto pudiera entregar libremente todo lo que él tenía, tanto como le fuera posible. Tanto como sus hijos debían robarle a él. ¿Quién sabía cuándo el próximo tendría tal oportunidad? Este tipo de inquietud divina cruzaba a menudo en el rostro de Baba. Es solo ahora que nosotros, tontos, hemos empezado a entender un poco. En este contexto, algo viene inmediatamente a la mente en este mismo momento. ¿Qué le robó ese ladrón divino a Amraí durante esa visita fugaz en el hospital? El mismo autor dice, ¿qué es lo que le robó Baba a Amraí? Quiere decir, a mí mismo, ¿qué me robó a mí mismo en esa visita fugaz en el hospital? ¿Por qué lo llamó? Inventando un falso pretexto. La esencia de todo esto es que él siempre necesitaba algún tipo de pretexto, alguna excusa para robar. De esta manera, él no solo hacía que los samskaras robados se desvanecieran con su varita mágica, sino, como se mencionó anteriormente, los transfería a su persona. De otro modo, ¿cuál podía haber sido la razón para que este señor autocreado, el sostenedor de todas las cosas, cayera enfermo, estuviera prisionero en las indeseables y dolorosos alrededores de los hospitales? Numerosos son los casos, grandes y pequeños, de esta transferencia de samskaras. Hay una experiencia muy conmovedora y terrorífica de la vida de Baba, una historia que pone los pelos de punta de transferencias de samskaras, que vale la pena narrar en este contexto. Es una página en letras rojas en el libro de la vida de Baba que inspira y deleita. Lo escribo para que siga siendo un testamento escrito de su gracia divina. Al mismo tiempo, les pido a los devotos emocionados y de corazón tierno que me perdonen porque sus suaves corazones seguramente se indignarán. Para aquellos que tienen estómagos débiles, lo mejor es que acepten amablemente como el final del cuento y que le den su descanso a sus ojos. Una vez Baba estaba recibiendo su informe diario, tal como lo hacía a menudo. Eludía los asuntos organizativos para llevar a cabo el Dharma Samikcha, o sea, la evaluación espiritual de los trabajadores. Llamaba ante él a los trabajadores a tiempo completo uno por uno y exponía a todos los presentes las acciones de sus años de pre-renunciante. Además de esto, él le pedía a un dada veterano que permaneciera con su caña, la que aparta el peligro, de modo que algunos samskaras se pudieran expiar en el acto por medio de la paliza recibida. O sea que
algunas veces, como dije antes, Baba los hacía que uno se pusiera de pie frente a él, especialmente a los acharyas, y le empezaba a, no sé, a sacar, a escanear cosas de la vida antes de ser acharyas. Entonces había un dada preparado con una cañita para darles una, como dice, para pegarles y así ayudar que de esa manera ¿cómo se dice? Se gastaran, se quemaran más los sanskaras, ¿no? Eh, bueno, entonces por eso dice, él le pedía a un dada veterano que permaneciera con su caña, la que aparta el peligro de modo que algunos sanskaras se pudieran espiar en el acto por medio de la paliza recibida. La caña de baba en sí mismo era la que otorgaba la liberación. La ladrona de samskaras, por su simple toque se puede entrar en el paraíso. Todos los devotos creían que aquellos que recibían ese toque eran bendecidos. Ese ser divino había llegado en este mal momento haciendo varias simulaciones solo para bendecir a personas como nosotros. Todos lo sabían y por lo tanto era una regla general no escrita que ningún trabajador transfiriera nunca ninguno de sus sanskaras a Baba por su propio deseo. Todos sabían que Baba mismo se llevaría sus sanskaras y los experimentaría él mismo. Qué historia es larguísima, chicos. Todavía faltan como 2 páginas. ¿Dejamos aquí o seguimos? ¿Seguimos? Seguimos, sí. Bueno, entonces, todos sabían que Baba mismo llevaría su sanskara y los experimentaría él mismo. Ese dolor que está destinado a nosotros a causa de nuestros malos sanskaras, aquel amado de los bhaktas lo sufriría. Por esta razón, ningún espiritualista o devoto responsable haría tal cosa. Sin saberlo a veces, o en una situación intolerable, podemos pedirle a Baba que nos ayude. Ese día, durante el supremo perdón, el compulsivo Dharma Samiksha de Baba, fue el turno de un nuevo Dada. Sus años anteriores a renunciante estaban llenos de oscuridad de las malos sanskaras. Con gravedad Baba comenzó a exponer a los allí presentes uno tras otro todos sus secretos, todos sus hechos virtuosos. Simultáneamente había un Dada veterano, normalmente el secretario general o el asistente personal, que le daría su dulce prasad, alimento de bendiciones de castigo. Después de escuchar los relatos de 8 o 10 de sus fechorías y de haber soportado los duros golpes del bastón, el Dada comenzó a sollozar como un niño indefenso, comenzó a sollozar en voz alta. Entre sollozos dijo, no más, Baba, ¿cuántos de mis pecados contarás? Antes de la renuncia, mi vida estaba llena de hedor, del pecado. Aparte de ti, nadie puede lavar mis pecados. Rindo todos mis pecados a tus pies. Llorando y sollozando, el Dada castigado agarró los 2 pies de Baba cada vez que Baba desempeñaba el papel de jefe de la organización o el papel de un juez de carácter. Siempre daba al menos 10 o 20 golpes con su palo por cada acción, pero ese día, mientras desempeñaba el papel de otorgador de misericordia, rápidamente satisfecho, ordenó al Dada veterano que detuviera sus palizas. Baba se sentó en silenciosa solemnidad por un rato, después disolvió la reunión y regresó a su habitación para un breve descanso. Bueno, chicos, imposible, faltan 4 páginas. Bueno, yo sigo hasta que me digan, ¿eh? Después de que Baba se fue, los Dadas veteranos consolaron al Dada que sollozaba y lo regañaron por entregar sus horribles pecados a los pies de Baba.
Es cierto que Baba transfería a su vida todos tus sanskaras. Dios no lo quiera. Si hay algunos malos sanskaras, creará un gran dolor físico en Baba, pero ¿quién podía evitar lo que iba a pasar? Unos días antes, un devoto cercano de Baba le había regalado un par de sandalias de terapia magnética con suela de madera. Cualquier cosa que se le diera con amor desinteresado, Baba aceptaba, como las bayas de Shabari, ya conocidas, o las ofrendas de piel de plátano de la esposa de Vidura a la o la bolsa de arroz largo de su dama. Es que está contando aquí que resulta que había en la época de Krishna, ¿no? Krishna fue a visitar un matrimonio y la mujer estaba tan emocionada por la presencia de Krishna que le daba bananas, pero le daba la cáscara de banana a Krishna y las bananas las tiraba. Entonces Krishna se las comía, o el Krishna se comía las cáscaras porque ella se las daba con tanto amor, ¿no? Entonces por eso dice que le regalaron estas sandalias y Baba no las despreció. Esas sandalias resultaron ser un medio importante para llevar a cabo su lila. Eran el preámbulo de su drama autocreado. Al día siguiente de este incidente, Baba usó esas sandalias solo por un breve periodo de tiempo. Apenas los había usado cuando comenzó una dolorosa historia de aflicción que haría que los ojos se llenaran de lágrimas y que le doliera el corazón. En numerosas ocasiones, Amraí tuvo la suerte de masajear los pies del Señor. Él sabe cuán delicado era el cuerpo de Baba. Cada miembro, cada parte de su cuerpo era más suave que la suavidad del algodón, más frágil que los pétalos de las flores, tan delicado como los miembros de un bebé recién nacido. ¿Cómo podrían estos delicados pies soportar la tosquedad de esos suecos duros y miserables? Después de un par de días, el asistente personal, señaló que había algo extraño en el caminar de Baba. El andar normalmente rápido de Baba parecía estar impedido. Cuando le preguntaron a Baba sobre esto, él rechazó el tema. Cuando el asistente personal no pudo contenerse por más tiempo, insistió en que Baba le permitiera inspeccionar su pie. Vio que uno de los dedos de los pies de Baba y la membrana entre los dedos contiguos se habían cortado. Una vez más, Baba lo ignoró diciendo, no es nada serio, es un día o dos se curará, en un día o dos se curará por sí solo. ¿Dónde estaba el problema de la sanación? La herida se hizo más profunda. Un día Baba daba su dictado rutinario para el libro de Shabda Chayanika, habló por apenas 10 minutos y luego se detuvo de agotamiento extremo. Le dijo al asistente personal que no podía soportarlo más. Cuando el asistente personal sostuvo su mano, su corazón se fue a pique. Todo el cuerpo de Baba estaba caliente como un horno. Aunque Baba se negó repetidamente, finalmente llamaron a un médico. Descubrieron que Baba tenía una fiebre de ciento cuántos grados, 40 centígrados. La herida en la membrana de su pie se había ulcerado y se había infectado. La cirugía con la mayor brevedad era una necesidad inevitable. Había que hacer los trámites inmediatos. Baba tercamente siguió negándose a ir al hospital y por último ganó. Finalmente se hizo un compromiso entre la terquedad y la devoción. Si el cirujano podía ir a la habitación de Baba para recibir su tratamiento, entonces Baba daba el consentimiento. Eso es lo que pasó. La habitación de Baba se convirtió en una mini sala de operaciones con todo el equipo necesario en el lugar. Baba se acostó para la cirugía, cubriendo todo su cuerpo excepto sus pies con una sábana.
Cuando el cirujano iba a anestesiarlo, se negó a aceptarlo. Él dijo, no voy a dejarme anestesiar. Lo que quieras cortar y rasgar, puedes hacerlo. Mientras estoy completamente consciente, lo soportaré todo. La anestesia no funcionará conmigo. A pesar de que el cirujano se esforzó en persuadirlo, él se negó a ceder. Se mantuvo obstinadamente en su decisión. El cirujano hizo un último intento. No me pondré anestesia general. Dice, el cirujano le dijo, no te pondré anestesia general, solo local. Por lo tanto, únicamente esa zona estará adormecida. Tú estarás completamente consciente, pero Baba se negó. ¿Y por qué tenía que aceptar cuando había tomado sobre sí mismo el enorme sufrimiento de los malos sanskaras, reacciones de sus devotos? Con la obstinación de un niño, Baba seguía repitiendo inocentemente, verás, esta inyección para que me quede inconsciente no funcionará conmigo. Estás perdiendo el tiempo en vano. Si siento dolor, lo soportaré sin el menor gemido. Empieza a cortar y rasgar. Estoy acostado ahora. Diciendo esto, se acostó cubriendo su rostro con una sábana. El cirujano era hábil y experimentado, pero esta fue la primera vez en su larga carrera que tuvo que realizar una cirugía dolorosa sin anestesia. Por lo general, los cirujanos son bastante insensibles por la forma en que abren a sus pacientes, pero se consuelan sabiendo que el paciente está inconsciente y no puede sentir ningún dolor en el momento de la cirugía. Y el problema más importante de no estar anestesiado es que si el paciente siente dolor, luchará y existe la posibilidad de que el bisturé del cirujano realice algunos cortes no deseados. ¿Cómo se puede culpar a las manos del cirujano? ¿Quién puede ser responsable del accidente? Pero para este paciente divino que opera en todo el mundo simplemente con su determinación mental, aparte de extraordinario, ¿quién puede ser su propio cirujano? El cirujano comenzó a cortar y a desgarrar. Baba yacía inmóvil sin hacer la menor queja. El cirujano estaba completamente asombrado. En ese estado de hechizo continuó usando su bisturí. Finalmente la operación terminó. Fue un éxito. Baba estuvo en cama por más de un mes, tanto que se tuvieron que cambiar las fechas para las reuniones que ellos hacían. Allí yacía soportando su dolor corporal, solo porque su corazón se derritió cuando escuchó los llantos de su devoto. Bueno, ya falta un párrafo. Oh Señor, danos esa fuerza, ese coraje para que nunca te ofrezcamos nuestros dolores más pequeños o más grandes. Nunca, porque con tu gracia, con tu gran corazón nos los arrebatas. No quemaremos en el fuego del arrepentimiento. Nos quemaremos en el fuego del arrepentimiento. Quien quiera que sean los devotos amados del Señor, los que aman al bienaventurado pueden pensar, Hara Hari, en secreto volverá nuestros sufrimientos, robará nuestros sufrimientos, nuestros dolores, nuestros sanskaras, sin darnos la más mínima cuenta. Dentro de ese robo está oculto la ilimitada magnanimidad, la infinita misericordia de este Rey de Reyes, el emperador de la compasión. En ello se oculta la relación íntima de afinidad, de afecto y ternura de este Señor del Mahabhava, el nivel más elevado de amor. Aquel ilustre, magnificente que es el amado de sus devotos. Este incidente tuvo lugar en diciembre de 1984. El Dharma Mahachakra del Año Nuevo de 1985 se pospuso por unas pocas semanas debido a los
a los eventos mencionados anteriormente.